¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis por DTV, en una semana en la cual continúan las conversaciones entre oficialismo y oposición. La idea es avanzar con una agenda de temas parlamentarios. Muchos de esos proyectos vienen y provienen del Poder Ejecutivo de la Nación, que ya han ingresado hace tiempo aquí al Congreso. Han ingresado para ser discutidos primeramente en lo que fue el periodo de sesiones extraordinarias, que se extendió desde febrero hasta el 1 de marzo, y después ya en este periodo de sesiones ordinarias. Lo cierto es que más allá de tener ya temas para avanzar, como la ley de agroindustria, como la ley de fomento a la construcción, como la ley de la industria automotriz, lo importante es que también se está trabajando en la conformación de las comisiones. Oficialistas y opositores avanzan en ese armado de las comisiones, principalmente entre el Frente de Todos y el bloque de Juntos por el Cambio, y también mirando qué es lo que pasa en el Senado Nacional, descontando lo que va a ser en la jornada de mañana la aprobación por parte del Senado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque las modificaciones, la discusión política, la discusión técnica se dio aquí en la Cámara de Diputados en esa semana, la semana pasada, semana frenética de reuniones, de conversaciones, de encuentros en el plenario de comisiones, pero también fuera del Congreso, en la Casa de Gobierno o en el Palacio de Hacienda. Ese acuerdo que lograron y que tuvo el entendimiento en esta Cámara de Diputados está siendo ratificado por estas horas por el Senado Nacional. Lo ratificó primero la Comisión de Presupuesto, se comprometió en el día de hoy el propio bloque de Juntos por el Cambio en el Senado a facilitar el número. Mañana será el día de las exposiciones, el día de los oradores que va a tener el Senado Nacional y que seguramente van a estar planteando y acompañando. A pesar de algunas diferencias que hay, como ocurrió en la Cámara de Diputados, diferencias en el bloque del Frente de Todos, veremos si hay también alguna diferencia o no en el bloque de Juntos por el Cambio y el acompañamiento de los partidos provinciales. Va a haber un número importante de senadores que van a ratificar este acuerdo, y lo que genera también es ya un tema y un trámite importante que deja de transitar los caminos del Parlamento, y el Congreso empieza también a pensar lo que decíamos anteriormente, pensando aquí en diputados en una agenda parlamentaria con diferentes temas que buscan generar mayor producción, mayor acompañamiento en lo que tiene que ver con lo económico, pensando de qué manera se puede cumplir a partir de los tiempos estipulados con este acuerdo que sanciona el Congreso de la Nación, el acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Voy a presentar a mis compañeros que nos acompañan en el día de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, también con un poco de expectativas y esperando a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Sí, acá tiene que avanzar y tiene que empezar a ponerle ritmo a la discusión de las comisiones, como bien decías, porque son necesarias para poder avanzar con todos esos proyectos de ley que ya están en el Congreso, que el Ejecutivo quiere que sean por lo menos debatidos lo más pronto posible, pero hasta que no se conformen las comisiones, hay una sola conformada, que es dos, pero la de Presupuesto y la de Finanzas. El resto todavía estamos esperando a que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se pongan de acuerdo, tanto adentro como afuera, porque tienen que mandar el listado a Presidencia de la Cámara de Diputados de quiénes son los legisladores que proponen para cada una de las comisiones. Claro. Bueno, y ahí están las conversaciones por estas horas. Señor Martín Blanco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. David. Sí, como decía David, también es importante la discusión interna en cada una de las coaliciones por la integración de las comisiones. Supuestamente Juntos por el Cambio lo tiene bastante acordado, según dijeron. Hay que ver también en el oficialismo, no se ponen de acuerdo entre ambas coaliciones. En el oficialismo va a ser interesante ver la integración en cuanto a esta división que quedó expuesta con la votación del acuerdo del FMI. Los diputados, bueno, ya vimos, ¿no?, en la Comisión de Presupuesto y Finanzas hubo algunos cambios para que los diputados
que no apoyaban el acuerdo no integren ese plenario. Bueno, hay que ver ahora cómo quedan los diputados de la Cámpora y los más cercanos al kirchnerismo. Bueno, van a presidir comisiones, son todas preguntas que interesantes para ver una vez que quede resuelto ese tema. Y uno de los temas que también se plantean en discusión en el Congreso de la Nación es algo que planteó el propio presidente y algo que estamos viendo todos, el tema de la inflación, conocida la inflación de lo que fue el mes de febrero. El tema de la inflación es un tema central y lo ha planteado también en los últimos días y en las últimas horas el propio presidente de la Cámara de Diputados. Hay que combatir la inflación. Si no se controla la inflación, es muy difícil cumplir, en definitiva, con los acuerdos que se han suscrito con el Fondo Monetario. Sí, claramente no vas a poder cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, no vas a poder cumplir el acuerdo electoral que tuviste, porque vos con el proceso inflacionario, recordemos las promesas de campaña de unos o de otros, pero es muy difícil desde el punto de vista económico poder cumplir con esa variable. La inflación te sirve para el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el Estado recauda más con la inflación. Termina siendo un impuesto recaudatorio para el Estado. Pero el Fondo Monetario, de todas formas, te lo viene diciendo en todas las conversaciones, en todos los documentos que se conocieron antes del acuerdo, en donde el fondo lo que establecía era, bueno, vamos a hacer un acuerdo para calmar la economía de la Argentina y vamos a trabajar fuertemente para bajar de una vez por todas el flagelo de la inflación que en la Argentina lleva muchos años. Claro. Martín, en el medio de las discusiones por las comisiones, nosotros conversábamos con el diputado Miguel Base, donde señalaba la intención, obviamente, de el bloque de Juntos por el Cambio de solicitar algunas comisiones específicas, la Comisión de Educación, la Comisión de Agricultura, alguna otra comisión también estuvo mencionando el diputado, y es ahí donde está la pelea entre Juntos por el Cambio y de Frente de Todos. Sí, esa es una de las cuestiones más importantes porque el oficialismo planteaba mantener un esquema similar al del año pasado y la oposición lo que dice es, bueno, pero ahora hay mayor paridad en la conformación de la Cámara, están muy parejos, 118, una coalición, la oficialista, 116, Juntos por el Cambio, entonces dice, bueno, tiene que haber una integración diferente también en las comisiones. Hay algunas que se dicen las principales comisiones de gestión que históricamente, por una cuestión de costumbre en el Congreso, quedan para el oficialismo, ¿no? La de presupuesto, claro, relaciones exteriores, asuntos constitucionales, legislación general, pero después lo que dice la oposición es estas que mencionabas y algunas más. Y después también el tema de la integración genera, digamos, cuántos integrantes de cada coalición integran cada una también, aunque ese es un tema tal vez menor porque las de presupuesto y finanzas ya se conformaron con una mayoría mínima para el oficialismo. Y después está el tema del resto de los bloques, ¿no? Los bloques que están en el medio, claro, que ahí por el sistema DON no entran y bueno, ahí tanto el oficialismo como la oposición ceden algunos lugares. Claro, y además uno de los temas que se planteaba, por lo menos que los que decía Base respecto a las propuestas de Juntos por el Cambio, que ya han unificado las posturas y digamos, han acordado puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio la propuesta de los nombres para las diferentes comisiones. Falta ahora definir, bueno, que el Frente de Todos también en estas conversaciones que tiene con la oposición, finalmente cómo se dirimen esas disputas, porque la Comisión de Educación, la Comisión de Agricultura, también el Frente de Todos quiere conducirla, quiere presidirla, así que ahí están las conversaciones por estas horas y el propio diputado Miguel Base aseguraba que también la próxima semana podría estar, bueno, acercándose posiciones. Mientras tanto, siguen las discusiones y se siguen esperando que se conformen para así avanzar con los diferentes proyectos. Hablamos sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque quien habló fue el diputado Lucas Godoy, diputado del Frente de Todos por la provincia de Salta, que decía lo siguiente. Independientemente de que comparto muchas críticas o comparto que probablemente la solución o la negociación tendría que haber avanzado por otros andariveles a principios de la pandemia, hoy nos encontrábamos en esta situación y había dos caminos. Esto está absolutamente claro. Y este camino, estos dos caminos, estas dos alternativas, se configuraron a raíz de una decisión unilateral del exgobierno, del expresidente Macri, que decidió de la noche a la mañana
volver al Fondo Monetario Internacional, con todo lo que eso significa, con la historia particular de la Argentina con el fondo, con las condiciones que impone el fondo también a sus deudores, pero básicamente porque habían generado un nivel de deuda insostenible a partir de una Argentina desendeudada que tenía un stock de deuda del 52%, y se había utilizado los recursos, se utilizaron los recursos del fondo, pero también se utilizaron los recursos del endeudamiento con acreedores privados, tanto para pagar otro tipo de deudas en vez de refinanciarlas como para la fuga de capitales. Bueno, ese era básicamente el escenario. Hay un tema sobre el cual yo quiero llamar la atención en particular, porque hay una denuncia penal que se ha presentado, que ha presentado el propio presidente, una querella criminal que ha ordenado para que se siga adelante con la investigación. Determinar si hubo o no delito en cuanto a malversación de caudales públicos o defraudación o cualquier tipo de delito, lo debe determinar la justicia y espero que actúe al respecto la justicia. Y en todo caso, si hubo delito, ¿quiénes son los responsables? Pero hay algo central también en todo esto. Yo creo que los argentinos y las argentinas tienen el derecho a saber quiénes son los que se beneficiaron, esas pocas personas que se beneficiaron con la fuga de capitales. Y últimamente escucho alguna cantaleta que se viene repitiendo constantemente que dice básicamente lo siguiente: esta fuga se dio de manera generalizada porque ¿quién no compró alguna vez dólares, no? Lo vengo escuchando de ciertos sectores de Juntos por el Cambio, en particular del PRO. Y es una especie de licuar responsabilidades, es decir, al final de la fuga de capitales somos culpables todos. Primero había remeras con el campo somos todos, después Vicentín somos todos, ahora habrá remeras con la consigna fugadores somos todos. Y no es así, esto que quede absolutamente claro, porque no es a través de pequeños zorristas que se fugó esa plata. Hay un listado que ha circulado en distintos medios, pero yo quiero la información oficial, saber efectivamente quiénes son las personas humanas y las personas jurídicas que se beneficiaron a costa del sufrimiento del pueblo argentino. Bueno, ahí estaba Lucas Godoy, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Salta. El tema tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que por estas horas está tramitándose en el Senado y todo estaría indicando que mañana va a ser convertido en ley. Nos da un gran placer recibir aquí en los estudios de Diputados Televisión a la diputada Margarita Stolbizer. Margarita, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Integra el bloque Encuentro Federal, que a la vez integra el interbloque de Juntos por el Cambio. Así es. Y que han aportado un número importante de, por no decir la totalidad casi, menos López Murphy, para acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo mismo va a ser Juntos por el Cambio en el Senado. Sí. Y ese acuerdo, ese entendimiento entre oficialismo y oposición, ¿se puede pensar que para otros proyectos se va a tener los mismos, digamos, los mismos andariveles de acuerdo y de diálogo entre oficialismo y oposición? Creo que es el gran desafío al que nos pone la Argentina y nos pone también hoy una situación de debilidad extrema de la coalición que gobierna, ¿no? Todavía parece mentira el número tan importante de miembros del bloque oficialista que no dieron apoyo a su gobierno en un tema tan importante. Por eso creo que así como el presidente tuvo que buscar en el diálogo con la oposición llevar adelante una conversación y un diálogo que no fue fácil, toda la semana intercambiando papelitos con el texto y con las posiciones de cada uno para que ninguno tuviera que resignar algo o se hiciera imposible llegar, y sin embargo se llegó a un acuerdo. El acuerdo es el resultado de intentar no imponer al otro. Y el resultado de una ley que ha sido votada por más de 200 miembros del Congreso, habla de una ley que sale con una fortaleza importante. Yo lo mencioné en el final de mi discurso en la sesión. No se puede seguir sesionando por mitades, aprobar leyes por mitades. Esto lo vivimos desde los gobiernos anteriores del kirchnerismo, donde yo criticaba siempre que decían no les importaba que una ley fuera buena o mala, qué intereses defendía o que terminara siendo inconstitucional,
lo que importaba era juntar el número. Claro. El día que ellos juntaban el número, bajaban el martillo y aprobaban la ley. Por eso es que después tuvieron leyes inconstitucionales, Consejo de la Magistratura que tenemos ahora para tratar, una ley que ellos sancionan con esa mayoría y se termina declarando inconstitucional. ¿Qué es lo importante de esto? Y me parece que ese es el mensaje, o por lo menos la vocación, el compromiso que tenemos que tener. Fortalecer las instituciones es una responsabilidad de todos en conjunto, darle mayor estabilidad, previsibilidad a la Argentina. No puede no haber una agenda de temas en los que intentemos ponernos de acuerdo. Lo que pasó a fin de año, cuando con una semana de diferencia oficialismo y oposición ganan una votación, antes nosotros hablábamos siempre, no puede ser que las mayorías circunstanciales manejen el Congreso. Y cuando decíamos mayorías circunstanciales, decíamos la circunstancia era ganar una elección, claro, que te ponía en esa mayoría circunstancial de 2 años. Ahora es tan finito el equilibrio que la mayoría es si a uno se le pinchó la goma y no llegó en el momento que tenía que votar. Claro. Si uno se descompone y tiene que ir al baño y no puede votar. Entonces no se puede trabajar así, con un Congreso por mitades. Yo personalmente creo que no se puede seguir trabajando con una grieta que no permita sentarse a dialogar, a discutir, a construir consensos sobre temas tan cruciales como para el país como el que tuvimos la semana pasada. Por algo hemos visto ese sobreesfuerzo que han hecho, digamos, desde el oficialismo, Sergio Massa por un lado y Germán Martínez por el otro. Sí, en ese diálogo con ustedes que son los que representan a la oposición. Sin duda que ellos han hecho un trabajo muy importante y fue cediendo posiciones, porque así es como se hace. Lo que uno no puede sentarse en una mesa pretendiendo que te vas a llevar vos toda la ganancia. La verdad es que consensuar, negociar es siempre ceder alguna cosa. Y el gobierno tuvo que entender que nosotros teníamos un acompañamiento y un compromiso con lo que era la salida que había que tener con el Fondo Monetario, sin que esto implicara acompañar un programa de gobierno que no compartimos. Diputada, ¿cómo le va? En esto de que todos se dieron algo, ¿qué fue lo que se dio Juntos por el Cambio en la negociación? Bueno, aprobar un acuerdo con el fondo que implicaba, entre otras cosas, hacernos cargo. Yo lo planteé en el recinto, no es hacernos cargo del gobierno anterior, es hacernos cargo del fracaso de la política, porque al Fondo Monetario la Argentina recurrió 26 veces, desde el año 56, 58, cantidades. Entonces, la verdad, lo que no se puede a esta altura es pretender cargar las culpas sobre uno, sobre otro. En conjunto hagámoslo. Y nosotros dijimos, acompañamos porque somos responsables, porque nos hacemos cargo. Y eso es lo que la política tiene que hacer. Y lo otro es que creo que todos sabíamos perfectamente que había costos en esto. El debate interno de las dos coaliciones era por qué votar con el otro. Claro. Ustedes se imaginan que dentro de lo que es Juntos por el Cambio hay una discusión muy fuerte, ¿no? ¿Y cómo vamos a acompañar? ¿Y por qué? Entonces, el costo un poco también era eso, era decir, estamos acompañando un gobierno con el que tenemos tremendas diferencias, pero estamos cediendo esto en función de algo que creemos más importante para el país. ¿Qué tal, Margarita? Recién decías que no compartías el programa, que fue quitado para que lo votara la oposición. ¿Y cuál es tu opinión? Porque hay posiciones contrapuestas, ¿no? Por un lado hay quienes dicen que se dio un ajuste importante, incluso del propio oficialismo, y por otro lado, en Juntos por el Cambio, algunos sectores del PRO, lo contrario, ¿no? Que no alcanza, que no alcanza para cumplir con las metas acordadas con el organismo, que haría falta un ajuste mayor. ¿Cuál es tu opinión? Sí, a ver, lo que yo marqué en la oportunidad de la visita del ministro a la comisión es que lo que habían mandado estaba lleno de imprecisiones, incluso las fui marcando en los puntos donde estaban esas imprecisiones, porque decían, por ejemplo, lo consulté y dijeron, bueno, se lo vamos a mandar. La AFIP ha armado un programa estratégico, pero lo vamos a mandar a fin de mes. Se elaboró un programa para darle mayor eficiencia al gasto y a la inversión, pero lo vamos a mandar
en junio. Se armó no sé qué otro programa, lo vamos a mandar en diciembre. Eso decía. Entonces, algo que yo planteaba es, no pueden pedirnos que acompañemos algo que tiene tantas imprecisiones, no nos dan los elementos para poder acompañarlo. Por eso es que después hay dos visiones tan distintas. ¿Esto es ajuste o le hace falta más ajuste? ¿Viene el aumento de tarifas o de impuestos o no viene? Para mí el documento era muy impreciso, incluso cuando le reiteramos la pregunta al ministro sobre cómo prevén el déficit financiero para los próximos 2 años, no había respuesta de eso, no había respuesta, ¿no? Entonces, lo que genera estas dudas es justamente la falta de elementos como para poder tener una evaluación. Yo creo que en realidad les va a costar mucho cumplir con los compromisos que se asumen en este momento con el fondo, pero, insisto, había que acompañar esto como salida en el momento. Claro, eso es, habrá que mirar al futuro a ver qué es lo que pasa, pero lo cierto es que también va a haber una revisión cada 3 meses, que el fondo va a estar haciendo cierto control. Sí, así es. Digamos que lo bueno sería que el propio Congreso pudiera hacer ese control también, ¿no? Porque creo que tampoco se trata de decir, bueno, le damos el acuerdo para que pueda avanzar y nos desentendemos de esto. La verdad es que lo que no queremos es que después nos venga un hecatombe dentro de 3 meses o dentro de 1 año. Todos tenemos que ser cuidadosos de que la Argentina va en un buen sentido. Ahora, ¿cómo se acompaña esto? Porque la cuestión es no pensar que el acuerdo con el fondo resuelve los problemas de la Argentina. Hoy el problema central de la Argentina es el dato de inflación de ayer, en realidad, que no solamente preocupa el 4.7, sino que lo que más preocupa es cuánto aumentan los alimentos de la canasta básica. En el conurbano está cerca del 10 ese número. ¿Y cuánto va a ser el aumento de marzo? Ya estamos en mitad de marzo y va a ser superior a la de febrero, que es la que conocimos ayer. Entonces, hemos avanzado en un acuerdo de este tipo. Bueno, ¿por qué no hay una convocatoria del gobierno, una convocatoria a sectores políticos y técnicos para decir, a ver, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo se recupera una senda de crecimiento para la Argentina? Porque no hay ni acuerdo con el fondo ni nada que resuelva nuestros problemas si la Argentina no vuelve a crecer, si la Argentina no es un país estable y previsible que haga que la gente quiera venir a invertir a la Argentina, ¿no? Ahora, respecto de este punto, Margarita, que el gobierno cite a ver cómo se resuelve el tema de inflación, que hasta ahora nadie lo ha podido hacer, por lo menos desde la vuelta a la democracia. Y ahí es donde está el ajuste verdadero. Sí, claro. Porque a veces discutimos muchas cosas. No. El ajuste es eso, la verdad. Salarios claramente. Y jubilaciones están recontra ajustados. No es si esto va a venir o no, ¿no? No, eso está claro. Pero la pregunta es, hay sectores de su interbloque, por decirlo de alguna manera, que para ellos eso sería un cogobierno. No, yo por supuesto que no creo de ninguna manera que nosotros tengamos que participar de un cogobierno. Y cuando se discutió lo del programa y por qué razón tampoco íbamos, tenía que ver con esto, ¿no? Hacerte cargo de un programa, eso es cogobernar. No estoy dispuesta. Pero a mí me parece que la Argentina necesita ir a un marco de diálogo, de construcción de consenso sobre temas centrales. Se habla mucho sobre el tema de impuestos. La verdad es que yo vengo planteando eso desde que estoy acá hace muchos años, no ahora con el regreso, que es cuando nos vamos a hacer cargo de un sistema tributario que es injusto, es regresivo, enmarañado, complejo, con dobles imposiciones o triples. Bueno, hay que conformar un equipo, insisto mucho con lo técnico, no solo con lo político, que discuta cuál es el sistema de impuestos que la Argentina necesita para crecer, producir, recibir inversiones, y eso se hace a partir de dialogar. Eso no es cogobernar. Por eso lo que en su momento habíamos propuesto es que lo haga una comisión del Congreso también, porque creo que este es un buen ámbito. El ámbito de interlocución plural, digamos, está en el Congreso. Claro. Entonces, creo que este es un buen ámbito para trabajar esa agenda. Y en cuanto a las retenciones, que bueno, esta semana surgió como posibilidad, como una de las medidas posibles para afrontar, para atenuar este aumento de los alimentos con la situación diferente a partir de la guerra. Hubo un rechazo muy importante de Juntos por el Cambio. ¿Qué
¿Cuál es tu opinión? Es que pienso un poco en relación a esto que decía antes. A mí me preocupa mucho que en la Argentina, no de ahora, sino desde hace muchísimos años, cuando hay que hacer demagogia para juntar votos, se bajan los impuestos. Cuando hay que resolver los problemas de caja, se suben los impuestos o se crean impuestos nuevos. La verdad es que nada de eso es serio. El sistema tributario no puede ser emparchado continuamente a ver si resolvemos los problemas. Y la discusión hoy de las retenciones es eso. Falta, entonces, a ver de dónde manoteamos. Tiene que ser más serio, más previsible el sistema impositivo. Yo creo que además el sistema impositivo debe recaer mucho más sobre la ganancia que no gravar tanto al que consume o al que produce. Esos son los cambios, pero esos, insisto, son cambios estructurales, muy de fondo, para mucho tiempo. Los parches son siempre de corto plazo, porque además, fíjense que cuando se crea un impuesto siempre te dicen es de emergencia, es por poco tiempo y después todo permanece. Hay que tener un sistema que yo digo, tardemos un año en acordarlo, pero que sea para los próximos 50 años, que le dé previsibilidad a aquel que invierte, que hace algo, de cuánto es lo que va a tener que pagar. Hoy eso no existe, ¿no? Bueno, hoy por estas horas, desde el oficialismo, presentado por el diputado Carro, diputado del Frente de Todos por Córdoba, está solicitando nuevamente el impuesto a la riqueza para hacer frente, digamos, a lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero pensando también que el año que viene hay elecciones presidenciales, Juntos por el Cambio tiene expectativas presidenciales, mucho más de cómo está el panorama político hoy en este panorama que muestra el Congreso de mucha paridad. ¿Están trabajando, digamos, los equipos técnicos, aunque sea lentamente, pensando en alguna propuesta que en estos temas, en el tema de decir, bueno, si nosotros ganamos 2023, tenemos esta propuesta para reordenar lo que son el régimen impositivo en la Argentina? Menos de lo que a mí me gustaría, en realidad. Yo creo que como coalición, no me gusta decir como coalición opositora, sino como una coalición que realmente se piensa gobernando dentro de un año y medio, menos de 2 años, deberíamos estar trabajando mucho más en eso. Es un tiempo en el que algunos tienen que salir a juntar votos, pero otros tienen que encontrar las respuestas, porque la Argentina no resiste otro fracaso. Entonces tenemos que entender todos que no es solamente ganar la elección, es saber que se va a poder gobernar, que se van a poder transformar las cosas, que vamos a poder llegar, como decía antes, a este camino de crecimiento, de desarrollo para la Argentina. Y eso se hace en la medida en que tengamos una preparación desde lo técnico, un gran acuerdo programático que nos permita no fallar y llegar sabiendo qué tenemos que hacer. La inflación es uno de los temas. Una coalición que pretenda gobernar la Argentina no puede subestimar el problema como ya se hizo. Claro. Una coalición que quiere gobernar tiene que decir hoy ya cuáles son las medidas que va a tomar frente a este problema. Porque todos sabemos que después la pobreza, todas las cuestiones se derivan en gran medida de esta cuestión. Entonces empecemos resolviendo estos problemas. Ahora, respecto de la discusión impositiva que está muy presente en el Congreso, al punto tal que desde Juntos por el Cambio todo el tiempo nosotros no vamos a votar ningún incremento impositivo, que en mi opinión es medio dogmático, porque si son progresivos no sería inconveniente, digo. Claro. Digo, frente a eso, ¿cómo es la discusión interna respecto de ese punto? Sí, la discusión que fue en torno sobre todo al acuerdo, cuando decíamos, ojo con un programa que pueda contener aumento de impuestos, tiene que ver también con miembros del Frente para la Victoria que están permanentemente con esta idea del aumento de impuestos. Nosotros decimos hay que dejar de cargar la presión impositiva, porque un problema que la Argentina tiene desde hace mucho tiempo es que para cubrir sus desequilibrios financieros recurre siempre a 3 cosas. La receta es siempre la misma: endeudamiento, emisión y aumento de la carga tributaria. La verdad es que nos tenemos que empezar a dar cuenta que por ese camino no resolvemos nada. Entonces,
no es bueno que se plantee un aumento de impuestos si no fuera en un contexto distinto donde vos decís, por eso vuelvo a insistir con lo que dije antes, si vos discutís una reforma integral del sistema impositivo, yo digo, ahí carguemos todo lo que haya que cargar para que efectivamente pague más el que más tiene o el que más gana en realidad, que es a donde tenemos que apuntar, y no salir con la cuestión de los parches, porque hay que salir de los eslogan. El eslogan tanto de los que te dicen impuesto a la riqueza para que paguen estos, y el eslogan también, es decir, no más impuestos. Hay que tener una discusión, sobre todo pensando en una coalición que quiere gobernar, que se ve gobernando, ahí es donde tenemos que tener una posición mucho más seria saliendo del eslogan. Bueno, un punto que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el revalúo inmobiliario, que es algo que estaba presente en el acuerdo fiscal del 2018. Claro, eso iba a decir, eso podría no estar mal, pero tiene que estar en el contexto, digamos, de las reformas que hay que formular. Pero eso no es aumento de impuestos, es revalúo. La verdad es que si las casas están pagando impuestos y lo vemos permanentemente, de qué manera existe ese desfasaje entre lo que efectivamente la casa vale y cuánto es lo que te dicen que vale o el valor fiscal, bueno, tal vez lo que haya que adaptarse a esas cuestiones, ¿no? Al principio hablabas de la necesidad de salir de la dinámica de la confrontación en el Congreso, de esto de que cada coalición busca juntar la mitad más uno de los votos para los proyectos. ¿Con qué temas crees que eso puede ser posible? Y si cada coalición, en el caso de Juntos por el Cambio, negocia en bloque, o también puede haber acuerdos con una parte de Juntos por el Cambio que vote de una manera, por más que no estén de acuerdo otra parte. Nosotros hemos definido como un objetivo estratégico la preservación de la unidad interna. Así fue como se llegó la semana pasada a la firma del acuerdo, ¿no? Porque todos estuvieran en la misma posición. Es lógico que en una coalición la diversidad hace que se pueda expresar con pensamientos distintos. A mí me preocupa cuando la coalición que gobierna, para justificar sus divisiones, te dicen, bueno, pero somos una coalición diversa. No, la verdad es que estás en el gobierno, y si estás en el gobierno y cobras en todos los cargos, hacete cargo integralmente de tu gobierno. Nosotros como coalición opositora tenemos nuestros debates, sin ninguna duda. Por eso creo que también nuestras diversidades se saldan a los fines de un futuro gobierno con un buen programa. El programa es lo que te ayuda a saldar. El programa que tiene que ver con una discusión muy profunda, muy técnica también. A mí lo que no me gusta es que me impongan las cosas, que mañana me saquen el comunicado que diga Juntos por el Cambio decidió que no vota tal cosa y no hubo discusión. Yo ya he planteado que no estoy dispuesta a aceptar o acatar esas cuestiones. Y siempre estamos en el riesgo de que esas cosas ocurran porque algunos son muy amigos de sacar el comunicado antes de discutirlo. Entonces creo que lo que nos ayuda a eso, yo opino que tenemos que votar todos juntos, pero es tener una profunda discusión interna. Bueno, ¿y cómo se está viviendo esa convivencia entre los diferentes sectores que hoy tiene Juntos por el Cambio, donde están lo que periodísticamente se los denominan los halcones, las palomas, que a veces hacen más referencia al bloque del PRO, pero que bueno, en una reunión del interbloque están todos. Sí, a ver, primera aclaración, no han habido reuniones de interbloque y esto se notó mucho con las posiciones, digamos, distintas a fin de año sobre todo, y en el momento de la asamblea. ¿Y eso se notó no tener un líder, un presidente de interbloque? Puede ser, los liderazgos se pueden reemplazar con conducciones colectivas también. También estábamos en un momento de llegada de nuevos legisladores, entonces, bueno, falta incluso el conocimiento y la confianza que tenemos que ir ganando entre nosotros. Yo creo que eso se hace con un buen debate, digamos. Las posiciones pueden ser distintas, pero hay que saldarlas y se saldan con una buena discusión. Yo creo que toda la discusión sobre el acuerdo con el fondo salió bien, y salió bien porque los presidentes de los bloques bajaron la información en los respectivos bloques y eso nos permitió ir avanzando, digamos, sobre los acuerdos que hacían los presidentes. Respecto de eso, se dice, bueno, se puede reemplazar por una conducción colegiada. Son 10 bloques. Digo, es como, para el interbloque es muy grande para... Sí, no es tan difícil hablar entre 10. Bueno, pero lo acabo de decir, resultó un poco difícil a fin de año.
resultó un poco difícil en la Asamblea Legislativa ponerse de acuerdo. Sí, no es fácil, por supuesto, no es fácil, pero también es el desafío de la amplitud, de la ampliación. Cuando Juntos por el Cambio decidió en el año pasado, en el proceso electoral, ampliarse, yo soy motivo, el partido GEN es motivo de esa amplitud, digamos, como lo fue la llegada de una persona como Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires en la elección, como se realizó la PASO y demás, o el caso de López Murphy en la ciudad de Buenos Aires, es el resultado de la ampliación. La ampliación te pone siempre frente a ese desafío que es cómo vas a resolver esas cuestiones. Los que vienen de antes tienen que entender que esa amplitud te obliga a otras discusiones, a otras deliberaciones. Pero bueno, me parece que las tendremos que ir dando en estos días con el tiempo. Yo no creo en las coaliciones que se quedan, digamos, cerradas en sí mismos, pueden resolver todo fácil. No, es difícil el desafío de resolver sobre lo diverso. Mencionaba Margarita el Consejo de la Magistratura, esa reforma es muy complicada que haya algún grado de consenso, falta muy poco tiempo y todavía no, pero hay otros temas que sí podría haber algún acuerdo, pero no avanza, ¿no? La mayoría de los que integraban el temario de sesiones extraordinarias que nunca avanzaron, por ejemplo. Vos fuiste diputada muchas veces y no sé si me equivoco, pero nunca pasó esto, ¿no? Que los temas de consenso tampoco se traten. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuís? Y si ves la posibilidad de que en este año no electoral pueda haber un cambio en ese sentido. A ver, hoy no tengo duda que lo que tiene bastante planchada la Cámara de Diputados con estas dificultades tiene que ver con la ruptura dentro del bloque oficialista, ¿no? Yo creo que ha sido un golpe de gracia muy grande hacia el gobierno y hacia la conducción aquí en la Cámara, la renuncia al bloque de Máximo Kirchner. Esas cuestiones no son fáciles de resolver y lo que vimos el otro día con 50 diputados que votaban en contra, la verdad es que hoy lo que ocurre es pura y exclusivamente la consecuencia de esa ruptura. Ya no es una crisis, ya no es un debate interno. Hay una ruptura muy, muy fuerte. Por eso tampoco tengo mucha esperanza de que estas cosas vayan mejorando. Si en un tema tan crucial para el gobierno su propio bloque le da la espalda, veremos qué es lo que nos va a tocar ver durante este año, ¿no? ¿Qué comisiones, a su entender, o con posibilidades, usted va a participar? Bueno, a mí me gustaría participar. Las que yo elegí son justicia, legislación del trabajo, relaciones exteriores y asuntos constitucionales. Son un poco las comisiones que he integrado históricamente en el Congreso. Después veremos en el tema del reparto si puedo acceder a representar al Interbloque en esos lugares. Y ya Margarita está pensando en algunos proyectos puntuales, más allá de los que se están hablando, de lo que hablábamos recién del tema del Consejo o el proyecto de agroindustria, los proyectos que ha enviado el Ejecutivo. ¿Proyecto personal que está planteando? Y a mí la verdad es que me cuesta decirlo, pero vuelvo con muchos proyectos viejos que me quedaron pendientes. Consejo de la Magistratura sin duda es uno. Yo acabo de presentar un proyecto que es un poco el reciclado de uno anterior que había tenido y me parece que es un debate muy importante. En el tema de la justicia son varios los temas. Yo siempre digo, ¿hace falta una reforma del sistema judicial? Sí, no tengo duda que hace falta. Ahora, ¿son las reformas que impulsó el kirchnerismo con media sanción en Senado? No, no eran esas. Uno de los temas que tengo el proyecto ya terminado es la creación de una justicia ambiental. La verdad es que necesitamos tener juzgados, tribunales ambientales y fiscalías ambientales en todo el país. Bueno, hay una cantidad de cuestiones y de proyectos que creo que son importantes y que, como decían ustedes, bien podrían ser temas a consensuar en una agenda común. Claro. Respecto de lo del cambio de la presidencia del bloque, vivió la presidencia del bloque El Frente de Todos de Máximo Kirchner al final del año pasado y ahora a Martínez en este principio. ¿Notó un cambio, notó una apertura de parte del oficialismo al diálogo, más allá de la necesidad de la negociación? Claro. Sí, yo no tuve mucha oportunidad de convivencia con Máximo Kirchner como presidente del bloque. Sí tengo que decir que Germán Martínez tuvo durante toda la semana pasada una predisposición
muy, muy importante siempre al diálogo, a construir, a ceder, como dije antes, siempre con un buen modo. La verdad es que tengo que reconocer, incluso en el recinto sobre el final, él anduvo dando vueltas, tratando siempre de aportar, nunca o de buscar consensuar, nunca de imponer cosas. No, teniendo en cuenta esta paridad que vamos a ver los próximos 2 años, Claro. que más allá de la coyuntura esta, si no se ponen de acuerdo, no va a salir nada. Bueno, esa es la imagen lamentable que dimos en el fin de año. A fin de año lo que se mostró era un Congreso tremendamente equilibrado. A mí siempre me gustó la idea del equilibrio. Lo que no puede ser es que el equilibrio te paralice, Claro. que como tenés 2 bloques tan parejos, como dije antes, terminás aprobando una ley con la mitad del Congreso. Claro. Esa ley es una ley débil, floja. Entonces creo que lo importante es tratar de fortalecer los acuerdos para que las leyes salgan con mayorías que le den la fortaleza que tiene que tener. Y en el caso del presupuesto, Martín Guzmán menciona la posibilidad de elaborar un nuevo proyecto. ¿Crees que puede estar el escenario en la Cámara más favorable como para que, si lo envían nuevamente, pueda avanzar? Primero, creo que es imprescindible que lo manden, que manden el presupuesto, que manden el plan plurianual que anunciaron tantas veces. Me parece que eso es muy necesario. Si después eso puede ser un proyecto a votar con un consenso amplio, no lo sé, porque no les tengo mucha confianza respecto a cuáles son los contenidos que nos manden, ¿no? Claro. Margarita, hay un evento en el cual usted va a encabezarlo también, aquí en la presentación que se va a hacer de un libro en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con el Día Internacional de la mujer, ¿no? Y en realidad las mujeres de Ucrania, ¿no? La presentación del libro. En realidad a nosotros nos surgió, con motivo, por supuesto, del mes en que se recuerda o se celebra la lucha de las mujeres, estar viendo de qué manera en Ucrania primero hay un pueblo muy decidido a la resistencia para defender su identidad, su autonomía, y vimos mucho a las mujeres protagonistas de esta resistencia, tanto las enfermeras, las médicas. Hoy estaba viendo una joven que salvaba perros, lo otro lo de la chica embarazada que se conoció, las mujeres armadas. Entonces nos conmovió mucho toda esa situación de un protagonismo de las mujeres que no reclaman igualdad, sino que la ejercen, y decidimos que era una buena oportunidad para esto. El otro episodio que realmente nos llamó a esto fue que un bombardeo en una de las ciudades de Ucrania cayó la bomba sobre un museo de historia en esa ciudad, donde había una serie de pinturas de una pintora, María Prisachenko, ucraniana, que es justamente una pintora que es una vocera de la paz, y todos sus cuadros con estilo naif tienen que ver con la paz. Entonces eso también nos llamó mucho a un episodio muy conmovedor, y decidimos hacer entonces, en función del Día de la Mujer, un homenaje, un reconocimiento a las mujeres ucranianas. A raíz de lo que empezamos a investigar sobre el bombardeo en el museo, vimos con la doctora, no me sale nunca el nombre y el apellido, Roxolana Yaniuk, es muy difícil, que es escritora y médica, y ella escribió un libro que se llama Mujeres de Ucrania. Es previo a la invasión rusa, digamos, pero describe mucho el tema de las mujeres e incluye en su libro a la pintora Prisachenko. Entonces decidimos que como marco, digamos, dentro de este homenaje, la invitamos a ella a hacer la presentación del libro. Así que eso va a ser hoy, en un ratito nomás, en el auditorio de la Cámara, a partir de las 6 de la tarde. Sí, y ahí va a haber un móvil de Diputados Televisión que Muchas va a estar mostrando también y contando qué es lo que se está desarrollando. ¿Y qué reflexión le merece esto que está pasando en Ucrania, la invasión rusa? ¿Qué se puede hacer desde la política? Es obvio, pero muy doloroso, porque no solo se trata de condenar un episodio que es nada menos que una invasión de un país sobre otro, pretendiendo privarlo de su soberanía política y territorial, y eso es, desde lo político, por supuesto que condenable. El tema es que atrás de todo eso están las víctimas, los muertos, las pérdidas culturales en el museo, daños que en algunos casos son irreparables.
vulnerables, con un pueblo muy decidido a resistir, eso también. Entonces creo que el mundo tiene que conmoverse frente a esa situación. Una invasión de este tipo no puede tener disculpa de ningún punto de vista, en realidad, y creo que tenemos que hacer un llamado muy fuerte a la paz con un compromiso muy grande de todos los países del mundo. Claro, y me parece como que tendría que actuar más, hablando desde el Congreso, ¿no? Me parece que tendría que actuar más la Unión Interparlamentaria. ¿No? Que es un ámbito internacional donde habitualmente una vez o dos veces al año participan los legisladores a nivel mundial. No sé si a usted le ha tocado concurrir alguna de esas reuniones. Sí, he concurrido varias veces. Sí, es un ámbito muy importante porque el organismo parlamentario relacionado con las Naciones Unidas. Y no se ha visto un pronunciamiento o algo como para hacer. Pronunciamientos sí los hay. Pero estos conflictos lo que ponen también en evidencia es a veces las limitaciones que tienen los organismos multilaterales, porque no nos olvidemos que hay pronunciamiento de las Naciones Unidas, de muchas organizaciones universales, y sin embargo no se ha podido frenar nada. Entonces eso también hay que pensarlo, cuántas condiciones tienen esos organismos para poder incidir sobre los hechos de la realidad. Claro. Bueno, respecto de eso de los organismos, digo que Naciones Unidas no se haya modificado y que Rusia tenga capacidad de Siga veto. teniendo capacidad de veto, claro. Digo, habla de que la política va caminando, me parece que va caminando, por lo menos la internacional, un poco de atrás. Respecto de lo que sucede en Rusia y en Ucrania, digo, ¿va a haber algún llamamiento especial de parte del bloque a las autoridades argentinas para hacer algo más de lo que ya se ha hecho? Creo que lo hicimos. Nuestro bloque ha sido más que explícito, ha sido también la mesa de Juntos por el Cambio muy, muy explícito, tanto en la condena sobre la invasión, la calificación de la invasión como tal, como en el reclamo al gobierno para que el gobierno endurezca sus posiciones. Pero en la posición que tiene hoy el gobierno, que va a Naciones Unidas, se dice esto es una invasión, digo, en esa posición, digo, frente a eso, Juntos por el Cambio, la mesa de Juntos por el Cambio, el bloque de Juntos por el Cambio, acompaña eso, ¿está de acuerdo con eso? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo y lo empezamos a decir antes que el gobierno. Sí, sí. Claro. Y en cuanto a esta propuesta del radicalismo en las dos cámaras, diputados y Senado, para que el presidente ucraniano hable ante los legisladores argentinos, ¿qué le parece? ¿Está de acuerdo? Sí, la verdad es que no tendría por qué no estarlo, por supuesto. Claro. Bueno, Margarita, gracias por gracias a estos minutos, por visitarnos y bueno, y contarnos en definitiva en qué está trabajando y en qué está trabajando el Interbloque. Sí, sí, seguiremos conversando durante el año. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, la diputada Margarita Stolbizer, diputada de Encuentro Federal y que integra el Interbloque de Juntos por el Cambio. Habló el diputado Eber Pérez Plaza del Frente de Todos por Mendoza de esta manera. El día que vivimos la sesión la vimos con un ámbito de mucho respeto, entendiendo de que habían voces que estaban a favor y voces que estaban en contra en nuestro mismo espacio, muy respetuoso de cada una de las decisiones de cada uno de nuestros compañeros, trabajando y pensando qué es lo mejor para los argentinos, buscando un ámbito de trabajo constructivo en lo personal. Siempre estamos para sumar y acompañar a unir voluntades. Y bueno, ¿qué es lo que se viene para adelante? Sí. Ojalá que se vengan proyectos que ayuden a nuestras economías regionales, proyectos que, por ejemplo, el proyecto que ustedes venían nombrando, el proyecto agrobioindustrial, que nosotros venimos proponiendo hace un montón de tiempo, que está dentro de este proyecto agrobioindustrial, que es el tema de los bioinsumos, que yo creo que puede ser tratado dentro de este proyecto grande, o también puede ser tratado como un proyecto paralelo, que vendría a dar soluciones ahora, porque el campo argentino hoy día tiene dificultades con la fertilización. Y ese proyecto que nosotros presentamos hace ya casi 10 meses es un proyecto que entendemos que tiene bien a dar un acompañamiento a las economías regionales, un acompañamiento a la industria y a la biotecnología, generando ciencia y tecnología en el campo argentino, sin tener que depender de productos importados como justamente hoy día nos sucede y somos dependientes de ciertos insumos. Claro. No quiero decir que esto sea para suplementar o que tan solo se utilicen este tipo de productos, no, todo lo contrario. Digo que solo es una herramienta más a disposición del sector productivo sin generar dependencia de ningún país. Justamente ahora, por una situación bélica, el sector agropecuario también se ve perjudicado en esto. Entonces, nosotros ya lo venimos viendo.
no teníamos idea que en el medio de esto podía aparecer, más allá de una pandemia, ahora una guerra, algo que tiene que ver y que nos modifica la aguja en el campo argentino y que tenemos que estar preparados y empezar a trabajar en esto. Y tenemos los profesionales, estamos nosotros los legisladores que estamos con los proyectos al día, que queremos avanzar para generar una herramienta más para Argentina. Argentina hoy día está enfrentando tiene que afirmarse para poder y crecer para poder hacerle frente a los compromisos que estamos asumiendo frente al Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo que son proyectos estratégicos que tenemos que tratar para generar herramientas al campo argentino para que pueda producir. Y también decirles que tenemos que ser más inteligentes, en un Estado más eficiente y acompañar a los que producen y trabajan y no asfixiarlos y no por burocracia innecesaria terminemos perjudicando al campo argentino. Bueno, ahí estaba Eber Pérez Plaza con diferentes temas que tienen que ver con la actualidad nacional. Y uno de los temas que nosotros estuvimos hablando, también lo hablábamos con la diputada Stolbizer, distintos eventos que se hacen en el Congreso de la Nación en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y vamos a conocer la columna del día de hoy de Luciana Fernández, que está vinculado con el tema. Luciana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fer, David y Martín. Aprovecho para saludar a toda la audiencia también. Y sí, como bien lo estabas diciendo, marzo es el mes de la mujer, podríamos decir. No solamente en Argentina, sino también en distintos países del mundo, porque así lo decretó la Asamblea General de las Naciones Unidas como el 8 de marzo como el Día Internacional, justamente para reivindicar los derechos y la lucha de las mujeres trabajadoras, básicamente. Así que vamos a explicar en unas placas a ver en qué consiste una ley fundamental en la República Argentina que tiene 13 años de sanción, que es una ley con perspectiva de género, ¿no? Que es la Ley de Protección Integral a la Mujer. Tenemos varias leyes en la República Argentina que protegen los derechos de la mujer, pero esta es una de las principales y una de las más importantes porque tiene que ver principalmente con el tema de la violencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y como bien decimos, bueno, la Ley de Protección Integral es la 26.485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Como vemos, el concepto de la ley en el desarrollo de sus ámbitos interpersonales es muy amplio, es muy abarcativo y como dijimos fue sancionada en el 11 de marzo del año 2009. Y ahora vamos a ver en una segunda placa un poco de cuál es el contenido legal y técnico. Claro. Pero antes de adentrarnos en esta segunda placa, tenemos que recordar que el contenido de esta ley se nutre de distintas convenciones y tratados internacionales que incluso muchos de ellos tienen rango constitucional, ¿sí? Tienen jerarquía constitucional, que el Estado argentino fue signatario de esos tratados, de esas convenciones y que hoy en día incluso forman parte de la Carta Magna Nacional que integra todo el territorio argentino. Y lo que vos señalabas, Luciana, sí, que desde el año 2009 y 2009 y hacia adelante se han discutido en este Congreso muchos proyectos y muchos se han convertido en ley que tienen que ver no solo con protección a las mujeres, sino también los derechos de las mujeres y mucha legislación de avanzada sobre la materia. Así es, si podemos hacer una mirada hacia atrás, desde el 2009 en adelante, vemos que se conquistaron muchos derechos, ¿no? Muchos espacios de las mujeres y también, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con que cada vez se le da más espacio a las mujeres en los ámbitos de toma de decisión y de poder. Entonces, esto explica de que en nuestro Congreso haya muchas mujeres que integran tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, de que se puedan ir sancionando este tipo de leyes, ¿no? Y específicamente vamos a hablar del artículo 4 de esta ley, que es la que explica desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, qué entiende la ley por una situación de violencia. Y el artículo 4 dice lo siguiente: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, ya sea por acción o por omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Como vemos, el concepto legal, técnico, jurídico es muy amplio, es muy abarcativo y me gustaría hacer hincapié en la palabra indirecta, porque el tipo de violencia indirecta es quizá la más difícil de detectar, porque justamente es una conducta que también se realiza por acción o por omisión, pero que pone en una situación de desventaja a la mujer. Como por ejemplo cuando un hombre y una mujer realizan
realizan la misma tarea, cumplen la misma cantidad de horarios y sin embargo la mujer cobra menos, se recibe una remuneración inferior al hombre. Esa sería una situación quizá indirecta de desventaja también. Y vamos a ver en una... Respecto de eso, hay informes de Naciones Unidas y de organismos internacionales que frente a la misma labor, una mujer gana 20 centavos menos de dólar. O sea, $1 gana un hombre, 80 centavos gana una mujer. La explicación no es más que el género. Claro. Exacto. Porque cumplen la misma función, la misma cantidad de horas, la misma capacidad, todo, pero ganan 20 centavos menos de dólar. Exactamente, y que incluso va en contra de muchas leyes argentinas, incluso de tratados internacionales, porque la ley es clara, dice igual tarea, igual remuneración. Y vamos a ver ahora en una tercera placa, tenemos justamente los tipos de violencia que establece la ley, justamente esta, y también después vamos a ver las modalidades, pero arranquemos por los tipos. Dice que quedan especialmente comprendidos los siguientes tipos de violencia contra la mujer. La física es quizá la más fácil de detectar, porque es aquella que se produce justamente contra el cuerpo y que lesiona la integridad física de la mujer. La psicológica es quizá un poco más difícil, ya un poco más fino, porque tiene que ver con situaciones de amenaza, de hostigamiento, ¿no? Que tiene que ver con una situación justamente que afecta la autoestima incluso de la mujer y que es muy difícil para ella percibir que está bajo una situación de violencia psicológica. También tenemos la sexual, que la sexual tiene que ver justamente con el derecho que tenemos las mujeres de poder decidir sobre nuestra vida sexual, sobre nuestra vida reproductiva, y que incluso la sexual se puede dar dentro del matrimonio. ¿Sí? O sea, que dos personas estén casadas o que sean convivientes o que tengan una relación de pareja, eso no implica que la otra persona no respete el consentimiento de la mujer principalmente, que es lo que está haciendo hincapié esta ley, ¿no? La económica, que también es conocida como patrimonial, una situación, por ejemplo, sería cuando el hombre tiene manejo sobre los ingresos de esa mujer o sobre bienes personales de ella y que no los deja administrar y no les deja disponer libremente. Ese sería un caso de violencia económica. Y la simbólica tiene que ver con reproducir cierto tipo de estereotipos, ¿no? Que pone a la mujer en una situación de discriminación y de sumisión justamente con respecto al hombre. Y ahora en una última placa vamos a ver el artículo 6 que habla de las modalidades. Cuando habla de modalidades es justamente cómo estos tipos que recién estuvimos explicando se van a manifestar en la vida cotidiana, ¿no? Y por eso dice que a los efectos de esta ley se entiende por modalidades la forma en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Y entre ellos tenemos la violencia doméstica, que por ejemplo la violencia doméstica es aquella ejercida por cualquier miembro de la familia, como dijimos puede ser incluso los cónyuges, pueden ser convivientes, puede ser cualquier pariente, ya sea por consanguinidad o también por afinidad, así lo define la ley. Tenemos la violencia institucional, que es aquella ejercida por algún funcionario público, ¿no? Que tenga que ver con una situación por ejemplo, de no permitir a la mujer o de dificultar a esa mujer de acceder a cierto tipo de políticas públicas que tenemos derecho todos los ciudadanos. La violencia laboral tiene que ver específicamente con una cuestión de hostigamiento psicológico también, o también como lo estuvimos diciendo recién, esto de realizar la misma tarea y cobrar una remuneración inferior simplemente por el hecho de ser mujer. La violencia contra la libertad reproductiva tiene que ver justamente con el derecho que tenemos las mujeres de decidir cuántos hijos queremos tener, incluso el intervalo de tiempo entre un hijo y otro, o incluso con muchas mujeres deciden no tener hijos, claro. Y eso es algo que se tiene que respetar, ¿no? Bueno, Luciana, me parece sumamente interesante traerlo en este momento. Hasta mismo hay que pensar en alguna modificación, porque también hay que incluir, esta es, vos bien decías, del año 2009, y habría que incluir la violencia virtual. Cosa que a lo mejor en el año 2009 no estaba tan notoria y hoy sí está. Así que bueno, Luciana Fernández, gracias. Y este es me parece un informe importante respecto a lo que está sucediendo, qué dice la legislación y también qué es lo que sucede en la República Argentina. Nos vamos a ir a la pausa en esto que es el análisis por aquí por Diputados Televisión. Cuando regresemos vamos a seguir dialogando con legisladores nacionales y teniendo también los diferentes proyectos en que ya están trabajando los diputados de la Nación previo a lo que es la conformación de las comisiones. Pausa en el análisis por aquí por DTV. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque
Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Todas las noticias de la Cámara de Diputados la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan, estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina, Argentina Presidencia. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por Diputados Televisión, El Análisis por DTV, y vamos a ir conociendo diferentes iniciativas, diferentes proyectos que están para el tratamiento por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Señor David Cayón, con un tema en particular que tiene que ver con el medio ambiente. Sí, es un proyecto que presentó la diputada Graciela Camaño, que es de Consenso Federal. Es bastante nuevito, tiene 14 días. Entró hace 14 días a la Cámara. Consta de 36 artículos, es bastante larga, la verdad. El proyecto de ley establece los presupuestos mínimos para la implementación de instrumentos de protección y gestión ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental. Casi todo el proyecto gira sobre este punto en particular, la evaluación del impacto ambiental. Esto es previo a la ejecución de toda obra, proyecto, instalación o actividad pública o privada susceptible de degradar el ambiente, algunos de sus componentes. Y esta última línea se agrega a todos los proyectos anteriores que hubo de impacto ambiental, que es afectar negativamente la calidad de vida de la población. El artículo 3 es el que establece la evaluación del impacto ambiental, que es lo que dice cómo se tiene que hacer este impacto ambiental. Pensemos que en el gobierno nacional uno de los ejes centrales que tienen de la economía y que vienen impulsando bastante tiene que ver con la minería, que sí o sí necesita realizar este tipo de trabajos. Dice, bueno, la evaluación de impacto ambiental es un proyecto idóneo y comprensivo de un conjunto de estudios y sistemas técnicos de carácter preventivo y predictivo que permiten a la autoridad de evaluación el impacto probable de una actividad propuesta sobre el ambiente. De modo, esto es bastante importante porque lo que dice no es que te prohíbe si tenés un impacto sobre el ambiente, sino que te permite, ¿sí?, tomar una decisión y trabajar sobre esa decisión para ser preventivo, tener de alguna manera opciones preventivas frente a ese impacto. Ahora, estos proyectos, es como vos decís, hace 14 días que lo presentó la diputada, es un tema que tendría que haberse trabajado hace años aquí en el Congreso. Sí, totalmente, más teniendo en cuenta... Más el tema de la minería, con todas las discusiones que hay en... Pensamos lo que pasó en Chubut hace muy poco, donde la legislatura de la provincia de Buenos Aires primero aprobó el desarrollo de un proyecto minero que hace 10 años que está en la provincia y que está buscando su aprobación, y después, porque la población se movilizó, dio marcha atrás sobre eso. Bueno, por eso decía que era bastante importante la última línea que tiene que ver que afecta negativamente la calidad de vida de la población. La población de esa zona de la provincia entendía que afectaba negativamente su calidad de vida y que no había sido tenido en cuenta ese punto. En la placa siguiente, ahí lo que vemos es esto del artículo 3, ¿no? Establece que para avanzar tiene que tener una declaración de impacto ambiental, que es un acto administrativo por el cual la autoridad competente decide la aprobación o el rechazo de un proyecto en función de su viabilidad ambiental. ¿Quiénes están obligados? ¿Quiénes lo tienen que hacer? Lo tienen que hacer todas las personas humanas o jurídicas, sean público o privado. Y esto también me parece bastante importante, porque todos pensamos en el caso de la minera, que es una empresa privada, que una multinacional que se asocia con una local y desarrolla. No. Digo, cualquier obra pública, el trazado de, por ejemplo, ahora estamos discutiendo sobre el gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, esa obra pública tiene que tener un impacto ambiental. ¿Por dónde va a pasar? ¿Por dónde va a ser el trazado del gasoducto? En la placa siguiente, explica que obviamente el gasto de ese estudio, los informes, todo lo que requiera la autoridad de aplicación, corre a cuenta de quien va a llevar adelante la obra que se busca aprobar. Y uno de los puntos más importantes es el de las infracciones y las multas. Porque digo, más allá de la discusión de los documentos que se tienen que presentar y aquellas empresas multinacionales que cotizan en bolsa, por ejemplo, esto de el desarrollo de los estudios de impactos ambientales ya lo tienen, por el solo hecho de cotizar en bolsa se los exigen en los mercados de valores. Bueno, también la parte de las infracciones y las multas ya corre por parte del Estado. Digo, ya no tiene que ver con la cotización. Eso en todo caso quedará en manos de los inversores y los accionistas. En este caso, las infracciones dice que la autoridad competente tiene que fiscalizar el cumplimiento de la norma y que las sanciones
sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles o penales que puedan corresponder. O sea, va a haber una sanción económica, va a haber una sanción que tiene que ver con que puedas trabajar o no puedas trabajar. Y después, por ejemplo, no sé, tuviste un derrame, bueno, vas a tener que ir a la justicia y defenderte en la justicia respecto de esa actividad. Dice, las multas no podrán ser inferiores al apercibimiento o entre 10 y 100.000 sueldos equivalentes al salario mínimo vital y móvil, que bueno, pues eso se va modificando, ahora se va a modificar justo, con lo cual la cuenta se tiene que hacer sobre eso. Después la está multa va a ser 40% más cara. 40% más cara, sí, en los próximos días va a ser un 40% más cara que la que es hoy, que es de 30.000 pesos, 33.000 pesos. La suspensión de los registros de consultores en evaluación ambiental, eso tiene que ver con quienes desarrollan los estudios de impacto ambiental, la clausura total o parcial, temporal o permanente y la revocación de la declaración de impacto ambiental otorgada. Este proyecto acaba de entrar, no fue girado a comisión porque no existe todavía la Comisión de Medio Ambiente. Es una de las comisiones que está en discusión entre el oficialismo y la oposición. Viste que nombrábamos antes agricultura, nombrábamos también educación. Medio Ambiente también es una comisión que quiere Juntos por el Cambio, que quiere presidir Juntos por el Cambio, y que el Frente de Todos, por lo menos hasta ahora, no estaba dispuesto a otorgársela a Juntos por el Cambio. Porque el argumento de Juntos por el Cambio, por ejemplo, y lo decía Base en la jornada de ayer cuando lo entrevistamos, dice, nosotros queremos la Comisión de Educación porque en realidad el Frente de Todos prácticamente no estuvo trabajando en la Comisión de Educación y por eso nosotros queremos poner ahí a alguien que le dé impulso a la comisión. Ahora, en el caso de la Comisión de Medio Ambiente, la verdad que Leonardo Grosso, que fue el presidente hasta el 10 de diciembre de la Comisión de Medio Ambiente, hizo un trabajo importante, hizo un trabajo de consenso para avanzar, por ejemplo, con la ley de humedales, que fue el lugar donde se logró más consenso. Después no avanzó en la Comisión de Presupuestos ya por otros intereses, pero en la Comisión de Medio Ambiente, Leonardo Grosso logró el consenso ahí para tratar, por ejemplo, ese tema. Bueno, Grosso tiene un proyecto de ley sobre presupuestos mínimos ambientales también, que no avanzó tampoco. Juntos por el Cambio también lo que busca con Medio Ambiente es controlar de alguna manera al Ministerio de Medio Ambiente. Esto lo venían pensando y después de la catástrofe que se vivió en Corrientes con los incendios, tomó mayor volumen. Exactamente. Bueno, gracias David por este informe. Nos vamos a ir a nuestro móvil. Algo ya nos anticipaba la diputada Margarita Stolbizer. En nuestro móvil allí está Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo, bueno, buena jornada para toda la audiencia, por supuesto. Es así, estamos acá en el anfiteatro. Bueno, en un ratito va a comenzar lo que es esta presentación del libro Mujeres de Ucrania, de la doctora Roxolana Natiuk, quien es médica y quien también es médica psiquiatra y por supuesto ha escrito este libro y en este contexto tan importante como es la guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, la invasión rusa en Ucrania, y todo el conflicto bélico que hoy ha traído a relucir diferentes temas. Y en el marco del 8M, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hoy se está conmemorando y de alguna manera tratando de homenajear a todas estas mujeres que son inmigrantes y en este caso son parte de este libro que también ha sido de alguna forma visibilizado por una iniciativa de la diputada Margarita Stolbizer del Bloque Encuentro Federal. Así que estaremos en un rato ya con testimonios. A mis espaldas se puede ver todo lo que es el escenario con las banderas, la bandera argentina, la bandera ucraniana respectivamente, sillones, porque va a haber diferentes personalidades que van a estar aquí hablando al respecto y bueno, mostrando el detrás de este libro, cómo se dio, hablando con su autora, por supuesto, la doctora Natiuk, y bueno, mucha data más que está vinculada netamente a este conflicto que involucra a Ucrania. Lourdes, se esperan oradores, como vos decís, se esperan invitados especiales, seguramente habrá diputados nacionales, ¿no? Más allá de Margarita Stolbizer.
Así es. Bueno, diputados que obviamente van a estar también desarrollando sobre el tema. Esto va a ser cerca de las 18 horas en este mismo anfiteatro. Y bueno, de alguna forma también involucra a las mujeres que han tenido que vivir, ¿no?, toda esta situación tan difícil, un conflicto bélico en el que no solamente son mujeres que van a ser el apoyo y el pilar familiar. Algunas, bueno, llevando, por supuesto, ya la economía de la casa, sino siendo quizás el pilar fundamental de toda la estructura familiar en sí, el tener que salir de su país, el tener que llevar a su familia a lugares más seguros. Bueno, son historias que realmente vale la pena escuchar y conocer, y por supuesto si la pueden buscar en redes sociales a la doctora Roxolana Natiuk, como para también saber un poco quién es. Es una médica y que también es escritora y que tiene una historia de vida muy interesante, y de la cual, bueno, a partir de este libro se puede ir un poco más en profundidad y conocer a las mujeres de aquella tierra. Lourdes, gracias. Gracias, hasta la próxima. Lourdes López, ahí con el móvil de Diputados Televisión. Bueno, hablamos de proyectos, hablamos de iniciativas, y Martín Bravo nos va a traer una en particular. Martín. Sí, Fernando, esta es una de las discusiones que dejó el tratamiento por esta Cámara del acuerdo con el FMI. Bueno, lo que representa el programa, más allá de que se quitó del proyecto finalmente para que lo votara Juntos por el Cambio, bueno, el programa está, y uno de los debates es hasta qué punto significa un ajuste, como hablábamos con la diputada Stolbizer. Una parte lo critica por izquierda, que se viene un ajuste importante, incluso sectores del propio oficialismo, la Cámpora, el kirchnerismo duro, plantean eso. Por otro lado, sectores de Juntos por el Cambio, del PRO o los liberales dicen no es suficiente con las medidas acordadas con el organismo, no se van a poder cumplir las metas de reducción del déficit, y uno de los puntos importantes en este tema es el sistema previsional. ¿Qué va a pasar con el sistema previsional? ¿Cambia algo a partir del acuerdo con el fondo? El presidente Alberto Fernández, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, dijo que no va a haber reforma previsional, pero sí hay algunas cuestiones que quedan en el acuerdo. Acá tenemos la principal. Esto es lo que quedó escrito, lo que presentó Martín Guzmán, que después lo tuvo que retirar. Dice que esto es parte del memorando, ¿no?, del programa, ¿no?, de facilidades extendidas. Dice: realizaremos y publicaremos un estudio que describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo. Esto es importante porque plantea, bueno, un estudio que va a ser importante por los próximos años, de nuestro sistema previsional, focalizado en determinados regímenes especiales de jubilaciones alcanzados por la Ley 27.546, así como los mecanismos para facilitar la continuidad voluntaria de la vida laboral de las personas. Este estudio va a estar, por lo menos está previsto, que esté terminado en diciembre de este año, diciembre de 2022, y la Ley 27.546 es la de los funcionarios del Poder Judicial, que apunta un poco a eso, la iniciativa, los funcionarios del Poder Judicial y al cuerpo diplomático, pero la alerta de los sectores que critican este posible ajuste en las jubilaciones es que solo habla de esta ley, no del cuerpo diplomático. Entonces podrían incluirse otros rubros. Tienen también jubilaciones especiales los docentes universitarios. Bueno, en fin, el riesgo es que esto sea más extendido. Claro. A su vez, ya existe... tenemos también declaraciones de Alberto Fernández antes, que... ante la Asamblea Legislativa. Que dice que si esto es lo que dijo Alberto Fernández acá ante la Cámara de Diputados, todo el Congreso: si por el motivo que fuera una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie en principio debería obligarla a retirarse. Bueno, esto lo planteó el presidente. También generó alguna cuestión, porque uno puede estar de acuerdo en que las personas, ante la mayor expectativa de vida, puedan seguir con su actividad. El tema es que también, de alguna manera, pueden sentirse obligados con lo que es la jubilación mínima a continuar. En este momento, a partir de los 65 años, para los hombres, 60 para las mujeres. Bueno, hay que ver hasta qué punto es una opción o prácticamente es una obligación en este
contexto. La CGT diciendo y respondiendo también a lo que dijo el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, adelantó que sí, la posibilidad de permanencia es optativa, está dispuesto a abrir el debate y dar el debate sobre el tema previsional. Claro, ahí tuvo un apoyo esta propuesta del oficialismo, y a su vez también vamos a ver que la legislación vigente ya de alguna manera lo contempla, porque en diciembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se modificó el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las empresas no pueden intimar a jubilarse a los empleados con menos de 70 años, aun cuando reúnan los requisitos para hacerlo, que tengan los aportes y demás. Entonces, esto, así quedó el artículo que hablábamos recién, que dice que a partir de que el trabajador cumpla 70 años recién, se puede y reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. Esto significa que ya hay 10 años en el caso de las mujeres y 5 en el caso de los hombres que pueden seguir trabajando de manera optativa. ¿A qué apunta lo que dijo el presidente y lo que está en estudio? Es, bueno, brindar mayores beneficios a las personas que continúen para, como dice el memorando de entendimiento con el FMI, promover esta permanencia dentro del sistema laboral de algunas personas. Por último, lo que dice también la ley, así como está vigente, ¿no? Esto está en este momento que rige ahora, es lo dispuesto en el párrafo precedente, no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los 70 años. Esto que decías vos, Fernando, de que es optativo. Claro. ¿Qué dijo la Cámpora sobre este tema? La Cámpora, recordemos, durante la sesión en la Cámara de Diputados, ninguno de sus integrantes, ni Máximo Kirchner, ni los diputados, el resto de los diputados de la Cámpora, tomó la palabra durante la sesión, tampoco en el debate en comisiones. Después votaron en contra, otros diputados se abstuvieron, pero después de que terminó la sesión emitieron un documento extenso de 15 páginas con este párrafo sobre las jubilaciones que dice, en referencia al estudio, ¿no? Que hablábamos recién, que va a estar terminado en diciembre de este año. ¿Alguien piensa que dicho estudio se realizará solo como un ejercicio académico, opciones y recomendaciones sobre qué y para qué? Bueno, acá queda flotando que después puede haber probablemente alguna iniciativa por ese lado. Una de las cuestiones una de las hipótesis y la sospecha, lo que genera resquemores en algunos sectores críticos con el acuerdo, es que no va a haber reforma previsional probablemente durante este gobierno de Alberto Fernández, el primero, según insinuó el otro día en José Cepaz, nos dando a entender que va a buscar la reelección, pero en este gobierno que termina en 2023 probablemente no lo haya, porque si ya el estudio va a terminar en diciembre de este año, después entramos en un año electoral, el 2023, es difícil, pero sí la sospecha puede ser que durante el próximo gobierno y también con los vencimientos que se vienen importantes a partir de 2026, vencimientos por 20.000 millones de dólares por año, contando la deuda privada y la del FMI, probablemente haya que refinanciar este acuerdo. Claro. Y ahí, con el estudio ya hecho, probablemente el Fondo Monetario diga, bueno, refinanciamos, pero ya tenemos este estudio que habla de algunas modificaciones en cuanto a el sistema previsional. Ahí podría haber reforma. Bueno, eso es lo que queda flotando a partir del acuerdo y uno de los debates en cuanto a lo que va a dejar este acuerdo con el FMI. Bueno, y esto tiene que ver también con el futuro de la República Argentina. Gracias, Martín. Al contrario. Bueno, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también hay una situación que ya desde el oficialismo se está planteando y con mucha preocupación, ya un tema que la oposición plantea desde hace tiempo, el tema de la inflación en la República Argentina. El diputado Tonioli de la provincia de Santa Fe decía lo siguiente. Yo creo que nosotros tenemos que abordar el tema, por ahora, hasta el momento, el hincapié más importante estuvo puesto en, por ejemplo, sentarse con determinados sectores de la actividad económica, establecer un acuerdo de precios y a partir de eso establecer controles para ver si se cumplen o no esos acuerdos. Eso tiene un límite. Sí, muchos resultados no dan. La realidad muestra que tiene un límite, sobre todo en una Argentina, con la concentración que tiene en materia productiva y en materia comercial.
nosotros entendemos, y ahí ya hablo más de nuestro sector, que a eso hay que acompañarlo con otra perspectiva, que es también la de poder generar nuevos circuitos de producción, distribución y comercialización, principalmente de alimentos. En realidad digo nuevo no porque no existan, sino potenciarlos, ponerlos en valor, generar comportamientos, ¿no es cierto?, en este proceso del productor a la mesa de los argentinos. En las Argentinas hay experiencias que se están llevando adelante del Estado Nacional para generar proveedores de la economía social, de la economía popular. Yo voy a dar un ejemplo bien concreto. Lo dije antes, soy rosarino. En Rosario la actividad comercial está ultra concentrada, ¿no? Hay un puñado de grandes cadenas de supermercados, incluso hay 2 grandes distribuidoras que tienen enganchada de alguna manera el comercio minorista a través de esa distribuidora que le financia al almacenero la posibilidad de tener sus productos en la góndola, en el escaparate. Y sin embargo, y esas 5 o 6 cadenas de supermercados y esas 2 distribuidoras nos dicen a los rosarinos qué comemos, a qué precio. Sí, tal cual. Eso pasa en todo el país. Sus propias marcas y se han integrado verticalmente con el tiempo. Tal cual, tienen sus propias marcas, es cierto. Cientos de pequeños productores de alimentos, emprendimientos sociales, familiares, agricultura familiar, etcétera, que rodean a la ciudad de Rosario en esta zona tan productiva que no pueden colocar sus productos en el mercado rosarino. Bueno, ahí estaba Eduardo Tognoli, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe. El tema, la situación económica, el tema es la inflación, un tema que preocupa a la oposición y le preocupa también al oficialismo. Lo ha planteado el propio presidente Alberto Fernández, que dijo a partir del viernes guerra a la inflación. Nos acompaña, nos visita aquí en los estudios de TV el diputado Alejandro Finocchiaro, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Gracias. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, tema de la inflación, un tema central para empezar a trabajar, me parece. Después de lo que fue el acuerdo con el fondo, sí. Con estos índices de inflación es difícil cumplir. La verdad que sí, y a ver, yo creo que en primer lugar hay que ver la posición que uno tiene frente a la inflación, ¿no? Porque para nosotros la inflación es mala, siempre es mala, no hay inflación buena, ¿sí? Para mucha gente que está en el Frente de Todos, un poco de inflación más o menos controlada, digamos, puede andar. Pero un poco de inflación más o menos controlada es algo así como estar medio embarazada, no hay. O se está embarazada o no. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, claramente Argentina tiene un problema con esto. Cristina Kirchner tuvo inflación, nosotros cuando gobernamos tuvimos inflación, la combatimos, ¿sí? Y no la pudimos derrotar. Aunque también les recuerdo que en agosto del 2019 veníamos con una tendencia hacia la baja, pero no la pudimos derrotar. Y este gobierno tiene cada vez más inflación, pero también emite dinero, incrementa el gasto público. Esa no es la forma de bajar la inflación. Yo no soy economista, pero sí entiendo que si usted incrementa el gasto público y lo financia con emisión monetaria, es obvio que va a haber más cantidad de dinero que la cantidad de bienes y servicios que se producen en el país, y eso va a generar inflación. Bueno, entonces lo que se necesita es lo que me parece, Alejandro, que usted dice, Cristina Kirchner con inflación, Mauricio Macri con inflación, Alberto Fernández inflación. Los representantes parlamentarios de los tres, los expresidentes y el actual presidente tienen el 98% de los representantes en el Congreso. Digo, hay que lograr un entendimiento político porque acá la inflación supera cualquier gobierno. Nosotros claramente estamos para ayudar en lo que sea necesario para combatir este flagelo de la inflación. Ahora, la política económica es facultad del Poder Ejecutivo Nacional, no nuestra. En todo caso, el Congreso interviene cuando el Poder Ejecutivo necesita una herramienta legal para hacerlo. Pero se la está combatiendo mal. Digo, y no es original lo que voy a decir. Mire, el primer control de precios
del que se tiene, del que se ha historiado, fue en el 1800 a.C. en Egipto. ¿Sabe cómo terminó? Fracasó. El más famoso de la historia fue el del emperador Diocleciano. Y los historiadores que miran desde la óptica económica dicen que no solo fracasó, sino que ahí empezó la gran decadencia del imperio, ¿no es cierto? Es decir, nadie va a vender por debajo de lo que le cuesta producir, o nadie va a fabricar para no ganar. Entonces, lo que hay que hacer es generar incentivos positivos, no incentivos negativos. Todos los controles de precios producen básicamente mercado negro. Claro. En el año 98 estuve en Cuba, ¿no? Y cuando volví, alguien me preguntó, me dijo, che, ¿funciona algo en Cuba? Le dije, sí. ¿Qué funciona? El mercado. Entonces me miraron como, no, el mercado negro. Le digo, lo único que funciona en Cuba, y funciona a la perfección, oferta y demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay controles de precio en todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, por algún lado explota. Usted quiere comprar, ¿qué quiere comprar? Lo que quiera. Usted sale caminando por la calle y alguien se lo va a ofrecer entre la mitad y 10 veces menos de lo que cuestan las tiendas oficiales. Escuchó lo que le dije, entre la mitad y 10 veces menos de lo que... Pero además, el vendedor de las tiendas oficiales, que en ese momento se llamaban Caracol, en Cuba, no tiene ningún incentivo para venderle, porque cobraba $6, bendice o no. Claro. En cambio, el que usted lo agarraba en la calle y le vendía lo que usted quisiese, se llevaba un porcentaje por lo que vendía. Tenía incentivo para vender. Bueno, acá no hay incentivos. Acá la gran genialidad que se ha ocurrido, que no la llegaron a firmar, fue aumentar 2 puntos las retenciones a los productos elaborados de la soja, a la harina de soja, al aceite de soja. O sea, digamos, están haciendo todo al revés de lo que deberían hacer para combatir la inflación. Diputado, sí. Respecto de esto, digo, de las posibilidades de generar herramientas, digo, ¿están pensando, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados hoy tiene paridad, con lo cual un proyecto que venga del oficialismo o de la oposición va a tener que buscar el mismo consenso, ¿están pensando en alguna herramienta en particular, teniendo en cuenta que, como usted bien decía, bueno, el gobierno emite y eso genera inflación, el gobierno de Cambiemos no emitió y generó inflación, terminó con un 53% el último año? Bueno, nosotros sí algo emitimos, ¿eh? Sí. No, bueno, no los niveles que emite este gobierno. Digo, no era el cuestionamiento, no era la emisión respecto de la inflación. ¿Están pensando en algún proyecto de ley, alguna herramienta que trabaje en esto de contener un poco la inflación? Bueno, nosotros estamos trabajando, enviando muchos proyectos que tienden a bajar impuestos, ¿sí? Para reactivar los sectores productivos. De nuevo, herramientas para bajar la inflación las tiene que pedir el Poder Ejecutivo, que es el que diseña la política económica. Alberto Fernández, el presidente Fernández, hablando con propiedad, no puede decir, el viernes empezamos la guerra contra la inflación. Pues la guerra contra la inflación la tenía que haber empezado el 10 de diciembre del año 2019, fue cuando asumió. Digo, no importa si la pierde o la gana, si le va mejor o peor. Hace 2 años y 3 o 4 meses que están gobernando. Entonces, eso es lo que estamos diciendo nosotros. Ahora, qué sé yo, por ejemplo, el diputado Tacheta de Chubut está presentando un proyecto, yo acompaño, promoviendo, por ejemplo, el IVA cero en los servicios, gas, agua, etcétera, en las personas que tienen tarifa social. Digo, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en bajar impuestos a la producción. Eso es algo que es muy necesario. Cuando usted va y recorre el país, yo recorro mucho el conurbano bonaerense, y usted se encuentra con dueños de pymes. Y acá aclaro, como siempre, lo hago, que una pyme es un kiosco, una pyme es una pizzería, una pyme es una ferretería. Y lo que dicen los comerciantes es, a mí me gustaría pagar todo, pero si pago todo, no puedo vivir. Si pago todo, tengo que cerrar, porque estoy ahogado por tasas municipales, por impuestos provinciales, por impuestos nacionales, que además se solapan entre ellos. Pagan 3 veces la misma cosa. Claro. Entonces, esa gente, por ejemplo, podría dar empleo. Tenemos que
reformar las leyes del trabajo. Y eso lo decimos sin ponernos colorados. ¿Para qué? Para proteger adecuadamente al trabajador, ¿sí? En un equilibrio que también permita proteger al que da trabajo. Nadie quiere contratos basura, porque queremos que haya más gente trabajando, no menos gente trabajando. Entonces resulta que hoy a mí en la calle me para, ¿sí? El dueño de una parrilla, de una pizzería o de lo que usted quiera, me dice, yo puedo tomar, necesito, pero tengo miedo. Y me para alguien que me dice, hace 6 meses que busco trabajo y no me quieren tomar porque tienen miedo que les haga un juicio y yo quiero trabajar. Claro. Entonces, cuando una ley no le sirve a ninguna de las dos partes, no es hora de cambiar, o cuando un sistema normativo, tenemos que trabajar para cambiar las leyes sindicales, ¿sí? Para que verdaderamente puedan representar a los trabajadores. No nos queremos meter en los gremios. Los gremios son de los trabajadores, ¿sí? Pero tenemos que hacer más transparente el sistema de las obras sociales, el sistema de cómo se manejan los dineros en los gremios, porque finalmente los trabajadores están obligados a aportar, no es voluntario, ¿no? Entonces están obligados a aportar, pero no saben a dónde va el dinero. Y tenemos un país con representantes gremiales multimillonarios y trabajadores muy pobres, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que hacer para que este país salga adelante. Lo que pasa es que las tenemos que hacer de una vez por todas y para siempre. Generar la mesa de acuerdo, la mesa de consenso, en esa mesa que estén obviamente las fuerzas políticas del Congreso, ustedes con los proyectos, que estén los trabajadores, que estén los empresarios. Me parece que es el momento también de discutirlo, más allá del acuerdo con el fondo y más allá de lo que usted está señalando. Hay una realidad también. Mire, estamos transitando una época donde tenemos que ser sumamente responsables. Ustedes me conocen y no de ahora, ¿no? Yo soy una persona de convicciones muy firmes y las he sostenido en la lucha, que es donde se deben sostener. Pero también creo que debemos ser sumamente responsables, gobierno y oposición, porque hoy tenemos una economía fundida, no da para más, ¿no? Como esos autos que ya usted... Tenemos el tejido social roto y tenemos un presidente en una situación política de debilidad extrema, y no por causa de la oposición, sino por los mismos problemas que tiene en su coalición de gobierno. Digo, eso es un cóctel absolutamente explosivo, ¿no? Yo viví el 89 siendo un estudiante universitario que trabajaba en un bar en La Matanza, y viví el año 2001 siendo papá de 2 chiquitos muy chicos, ¿sí? Y trabajando en mi profesión de abogado. No quiero volver a vivir más esas crisis. Esas crisis, primero que todavía sus efectos nos están doliendo. Todavía sus efectos nos están doliendo. Y en segundo lugar, ese tipo de crisis, ¿a quién afecta? A los sectores más vulnerables, a los sectores medios. Jamás afectan a los poderosos. Muchos de los cuales además ven en esas crisis magníficas oportunidades de negocios. Claro. ¿No? Pero ¿a costa de quién? Del dolor de la gran mayoría. Entonces, el gobierno tiene que dejar de jugar a ser Hood Robin, ¿no? Entonces, hay que trabajar para generar empleo formal, hay que trabajar para que las empresas puedan dar ese empleo formal, hay que trabajar de nuevo en generar cultura del trabajo, cultura del esfuerzo, cultura del mérito, que es aquello con lo que nuestro país hizo grande. Miren, hace un rato estaba en una entrevista y estábamos reflexionando con el periodista y les dije lo mismo que les voy a decir ahora a ustedes. Cuando Argentina fue grande porque se dictaron leyes como la Ley 1420 y otras que hicieron de Argentina una nación educada, no educada porque uno sabía la capital de Madagascar y ese tipo de cosas, educada en todo sentido, ¿no? Era una Argentina que se basaba en el esfuerzo, en el mérito, era la Argentina que construía el Teatro Colón. Y era la Argentina que, según los diccionarios de 1920, era la nación más alfabetizada de América, de toda América, incluyendo la América del Norte, y que competía por el liderazgo americano con Estados Unidos.
Cuando comienza la decadencia del sistema educativo, comienza nuestra decadencia como país. Tenemos que volver a transformarnos a partir de esos valores que nos deja la educación, ¿no? Diputado, antes hablaba de la emisión monetaria. El acuerdo con el FMI plantea una reducción gradual pero bastante exigente, pero a su vez tiene otras cuestiones como la reducción de los subsidios, que genera un aumento de tarifas y también pueden agregar presión a la inflación. ¿Cómo considera que puede influir el acuerdo en ese sentido? Yo lo dije en mi discurso acá en la Cámara, ¿no? Este acuerdo es un acuerdo laxo, como el gobierno mismo lo ha calificado, porque el mundo y el FMI se dan cuenta que este gobierno no tiene ni la vocación ni la aptitud para llevar adelante las reformas estructurales que Argentina necesita, algunas de las cuales las comenté hace un ratito. Pero además, este acuerdo con el FMI es una enorme farsa. ¿Saben por qué? Porque el mundo y el FMI saben que no lo vamos a cumplir. Pero lo que es peor, el gobierno sabe que no lo va a cumplir. Sabe que lo que va a firmar no lo va a cumplir. No hay vocación, no hay nada. Se han comprometido a firmar, o van a firmar algo que saben que es de imposible cumplimiento. Pero hay que empezar a trabajar en estas cosas. Nosotros habíamos llevado la cuestión de las tarifas a un 70% el usuario y un 30% de subsidio, ¿no? Habíamos llegado a un porcentaje parecido a eso. Bueno, este gobierno volvió a invertir los términos, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar, porque a ver, tenemos que trabajar. Hoy tenemos un montón de herramientas tecnológicas que nos permiten llegar en casi todos los casos a las nominalidades, ¿no? ¿Qué quiere decir la nominalidad? Quiere decir que a lo mejor Pedro, viva donde viva en un barrio caro o viva en un barrio donde el metro cuadrado es más barato, es un empresario importante con una gran facturación, ¿sí? Y tiene el dinero suficiente para pagar toda la boleta de electricidad y toda la boleta del gas y para pagar el transporte público a 120 o 130 pesos. Sin embargo, Juan, que a lo mejor vive en un barrio de los denominados caros por el metraje cuadrado, heredó un PH de su papá, qué sé yo, pero cobra la mínima, o es jubilado. Entonces no puede pagar el boleto de colectivo 130 pesos, lo tiene que pagar 18, 20, 25, lo que fuese, ¿sí? Y le tenemos que subsidiar. Porque lo que hoy pasa es que en un edificio con amenities, calentar la pileta vale 500 pesos diarios. Pero para el que en González Catán tiene que comprar la garrafa, el gas le cuesta 5 veces más. Y esa persona, la garrafa, ¿saben para qué la usa? Para calentar la comida. O para poner una pantallita que les dé calor en invierno. Para cuestiones mucho más elementales que para calentar la pileta. Entonces, ahí ese es el hood robin del que estamos hablando. Si tenemos la tecnología suficiente como para llegar a la nominalidad, bueno, sabemos que fulano de tal puede pagar y que mengano no. Entonces, subsidiemos, en todo caso y en muchos casos, a la demanda y no a la oferta. No subsidiemos a las empresas de colectivos, subsidiemos al trabajador que no puede pagar el boleto tal cual debiera valer. Pero no subsidiemos a el chico que va a una universidad de élite, ¿no? Y paga, qué sé yo, 100.000 pesos de cuota, pero 18 pesos de colectivo. ¿No les parece un sinsentido? Bueno, hace tiempo que se viene hablando del tema de la segmentación, de quitar subsidios para los sectores que realmente pueden pagarlo, pero que pero esa segmentación es una segmentación boba. Por eso estoy hablando de que hoy poseemos las herramientas, ¿sí?, para detectar, les diría que con un nivel de certeza muy, muy amplio, ¿no? ¿Quién puede y quién no puede? Porque de nuevo, a lo mejor usted vive en, por poner un barrio, Palermo, ¿no? Pero a lo mejor usted vive en una casa donde el metro cuadrado no vale $4.000. Claro. ¿Sí? Usted vive en un PH que está caído, venido a menos, etcétera, y de alguna manera lo heredó o lo alquila, y usted no cobra, no gana 2 millones de pesos por mes. Y a lo mejor hay una persona que vive en un barrio, que acá sí no voy a hacer ningún nombre, donde el metro cuadrado vale muchísimo más barato que en Palermo, pero usted
tiene un emprendimiento muy próspero, le va muy bien, y usted sí puede pagar, y a eso sí podemos llegar. Claro. Es como el tema de que todavía estamos pensando cómo ir a buscar a los chicos que de 2019 no van al colegio. Está la nominalidad de esos chicos. Puede haber pasado que algunos se hayan mudado, cambiado, sí puede pasar. Pero las escuelas lo saben porque tienen las listas y están informados y en muchas provincias están cargados. También pasó, diputado, cuando el gobierno armó el IFE, que se encontró con millones de personas que no tenían el radar. Ahí también falta todavía un camino, ¿no? Para llegar a esa nominalidad. Falta, pero hay que hacerlo, hay que trabajarlo. No es difícil hacer... A ver, hoy en cualquier red social, usted se pone a buscar algo, ¿sí? Lo que fuese, ¿eh? Por ejemplo, yo compro muchos libros usados por internet. Y ustedes saben que yo abro cualquier red social y ¿qué me aparecen? Ofertas de libros usados, más o menos en las temáticas que busco. Seguro que no me aparece física cuántica a mí, por ejemplo, ¿no? Nunca. Entonces, no vamos a decir que un gobierno no tiene la potestad de llegar a esa nominalidad. Les repito, a un 80%, un 90% de efectividad es mejor que al 0%, que es lo que tenemos hoy. Porque eso hace que no se invierta, que se gaste y se gaste mal. Porque cuando uno subsidia a una persona que se lo puede pagar, está cometiendo una injusticia desde el punto de vista ético y social. Y cuando uno no subsidia, cuando yo veo a esa persona de González Catán que va arrastrándose la garrafa y que ese gas cuesta 5 veces más de lo que cuesta en la capital federal, me da vergüenza y me da bronca. Y usted no sabe cómo cuida la garrafa esa persona, porque no tiene. Entonces es una injusticia eso. Hacia ahí tenemos que ir. Perdón por el tono, pero les juro que me subleva. Yo viví entre el año 78 y el 80 en una localidad en La Matanza llamada Villa Constructora. En ese momento no había gas natural, no había agua potable, no había cloacas. ¿Sí? 44 años después no hay gas natural, no hay agua potable y no hay cloacas, ¿no? Y la Municipalidad de La Matanza tiene 17.000 millones de pesos en bonos y plazos fijos. Y esa gente sigue pagando el gas 5 veces más caro de lo que lo pagan en la ciudad de Buenos Aires. No, respecto del acuerdo con el Fondo Monetario y la segmentación de tarifas, incluye los dos, la segmentación de tarifas incluye los dos datos que usted plantea, digo. Pero hay mucho más datos, perdón, Hay que cruzar todas las bases de datos que sean públicas. Pero ahí hay un tema, hay un tema sobre la ley de privacidad de datos respecto de las empresas, lo que pueden otorgar de los datos de los usuarios al Estado Nacional. Digo, esa modificación no debería salir del Congreso, de modificar esa ley de privacidad de datos. Digo, para poder llegar, porque hoy lo que se sabe es, vamos a poner un barrio, Puerto Madero. Aquella persona que vive en Puerto Madero es obvio que puede pagar la totalidad de la tarifa de gas. Digo, básicamente. Palermo, que es gran parte de la capital, bueno, convive un montón de gente. Digo, ahí es ingresos más nominalidad. Ahora, si no están los datos por la ley de confidencialidad de los datos que las empresas no pueden dar, ¿cómo se llega a eso? A ver, yo estoy hablando de data pública, ¿no? De datos públicos. O sea, yo no estoy hablando de ingresar en la intimidad de las personas, de las cuales soy un celoso guardián. Pero si ustedes, por ejemplo, el Estado con información pública, por ejemplo, sabe cuánto gano yo, sabe cuáles son mis ingresos mensuales, sabe dónde vivo, sabe lo que pago de impuestos, sabe cuánto gana mi esposa, sabe cuánto gana mi hijo. O sea, básicamente lo saben. Sabe si tengo automóviles, si no tengo automóviles. Sabe si viajo, sabe si no viajo, sabe cuánto gasto de tarjeta. Todo eso es público. Todo eso no es creo que no hay ningún dato privado en nada de lo que sabe mis cuentas bancarias, porque yo las declaro además. Las declaramos, todos declaramos nuestras cuentas bancarias, declaramos lo que tenemos por afuera del sistema bancario aún. O sea, todo eso lo saben. Entonces tienen que saber si yo puedo o no puedo pagar. Les repito,
con esto, ¿puede haber errores? Y sí, claro que puede haber errores. Ahora, si llegamos al 80, al 85, al 90% de efectividad, no está mal hasta que lleguemos al 100% de efectividad. Es lo mismo que ir a buscar a los chicos. Un 10% de los chicos se mudaron en la pandemia, y puede ser un 15, un 20. El resto sigue estando en la casa, ¿no es cierto? Puede haber pasado, alguno de los chicos ya tenía una desgracia. Puede haber pasado, sí, a todos no. Claro. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que, y yo no soy un experto en esto, lo aclaro, pero hoy tenemos las herramientas tecnológicas para que el Estado sea inteligente, no sea bobo. Entonces, un Estado inteligente es el que hoy permite que a cada persona se le pueda dar lo que cada persona necesita. A ver, otra cosa, cuando nosotros empezamos a trabajar con el tema de las pensiones por discapacidad, ¿no es cierto? Empezamos a trabajar y a revisarlas, y se cometieron algunos errores que fueron de público conocimiento. Claro, lo cual impresiona, porque si sacaron la pensión a esta persona que tiene... Ahora, la verdad es que ustedes saben que hay pueblos donde el 80-90% de las personas, no hablando de pueblos, poblaciones chicas, tienen pensiones por discapacidad. Ahí algo tiene que haber. Ahí algo me huele mal. Ahora, si nosotros pudiésemos llegar con tecnología y decir, usted la tiene que tener. Usted no tiene ninguna discapacidad, usted no la tiene que tener. Claro. Pero usted le está robando al Estado. ¿Qué es el Estado? Somos nosotros el Estado. Claro, y eso obviamente el Estado tiene herramientas como para hacerlo. Alejandro, quiero consultarlo, seguramente cuando se conformen las comisiones, usted va a estar integrando la Comisión de Educación, presupongo. ¿Cómo está la educación hoy? ¿Qué es lo que hay que cambiar de la educación, más allá de lo que usted ya adelantó del tema de la pandemia, que hay que tratar de reincorporar a todos los chicos que se alejaron de la escuela? Bueno, a ver, nosotros hemos sido, junto con Uganda, y digo eso porque no he ubicado algún otro país en el mundo que cerró su sistema educativo durante 2 años. Salvo honrosas excepciones, este país estuvo su sistema educativo cerrado durante 2 años. Solo Uganda tomó la misma determinación. La mayoría de los países razonables en el mundo, razonables, digo Uruguay, por ejemplo, cerró ni bien vino la pandemia, después abrió, después cuando había, digamos, peligro sanitario volvió a cerrar, después volvió a abrir, y así la fueron llevando. Ningún país salió indemne. Ningún país salió indemne, porque cuando hay una pandemia o una guerra como la que estamos viendo en Ucrania, se pierde. Claro. Nadie gana con esas cosas, ¿no? Siempre se pierde. Ahora, una cosa es perder 12-0, otra cosa es perder 1-0, ¿no? Y nosotros perdemos 2-0. Acá tuvimos un ministro que decidió, sin ningún tipo de conocimiento del sistema educativo, decidió que había que cerrar. Y un presidente que yo creo que nunca se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. Bueno, ahora se han abierto las escuelas, hay que trabajar, se tenía que haber hecho algo, ¿no? Y no quiero cargar las tintas en el nuevo ministro, en Persic, porque él no lo puede decir, pero él ha heredado una gestión calamitosa. Por supuesto que no lo puede decir porque lo heredó de su mismo gobierno, pero había que haber hecho un trabajo pedagógico de adaptación de los chicos a la nueva realidad. Uno no puede recibir chicos que estuvieron 2 años por afuera con distintas realidades, claro, de los que tuvieron Zoom y pudieron, digamos, digitalmente estar conectados, lo cual no es lo mismo que las clases presenciales, hasta los que recibían algún trabajito por mail cada tanto, pero estrategias pedagógicas de abordaje de esos chicos, ¿sí? Porque terminaron 4º grado en el 2019, los reincorporamos en 6º. Y, claro, digamos, hay que evaluarlos a esos chicos. No digo calificarlos, digo evaluarlos. Con todas estas provincias que están haciendo esto de que pasen automáticamente, deban la cantidad de materias que deban. Yo no digo háganos repetir, porque los chicos no tienen la culpa.
de la decisión que tomó el Estado de privarlos de un derecho fundamental como es la educación. Ahora, tengamos estrategias para ver cómo los chicos recuperan esos conocimientos y aprueban la materia. ¿Qué es aprobar? Es demostrar que se poseen los conocimientos básicos como para poder pasar de año. Una evaluación, entonces, seguro. Claro que tenemos que hacer todo eso. Y nosotros estamos para apoyar. Porque la educación, como dije antes, es básicamente la fuente de la fortaleza de los grandes países. Los países grandes en la Tierra no son los que tienen la bomba atómica, los que tienen armas nucleares. Los grandes países en la Tierra son los países que tienen un sistema educativo poderoso. Fíjense si no. Alejandro, gracias por visitarnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. El diputado Alejandro Finocchiaro, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires. El tema está planteado también, no solo el tema de la educación, sino también el tema que veníamos hablando desde que comenzamos el programa, la conformación de las comisiones. Finocchiaro, sin lugar a dudas, es un hombre para ocupar un lugar en esa comisión, para empezar a discutir muchos proyectos, pero estamos aguardando el acuerdo político para ver si se logra, ¿no?, finalmente este entendimiento. Bueno, ahora que se supone que pasó el tema Fondo Monetario de, por lo menos de la Cámara de Diputados, mañana se resolverá seguramente aprobando en la Cámara de Senadores. Seguramente los dos bloques mayoritarios empezarán a avanzar un poquito más rápido con la intención de que aprovechar un año que no es electoral. Claro. Que es el año donde uno presupone que el Congreso toma un poquito más de vida. Bueno, gracias David. No, gracias a vos. Martín, gracias. ¿Algo para el final? No, eso, que la actividad parlamentaria tiene que retomarse seguramente a partir de este acuerdo. Para las dos coaliciones, el oficialismo tal vez tiene la mayor responsabilidad de hacer funcionar la Cámara, porque es oficialismo, pero a ninguno le conviene que no haya acuerdo, ¿no? Gracias, gracias Martín, gracias David, gracias diputado Alejandro, gracias con usted también. Nos reencontramos, esto fue el análisis por aquí, por DTV. Quédese en la señal para seguir teniendo más opiniones de los diputados nacionales, seguir conociendo proyectos que están circulando por esta Cámara de Diputados. Gracias.